Sí. ¿Querés que te diga? Se va a demorar todo y la presentación del libro va a ser así, sumamente escueta, que nadie va a poder decir nada porque ya se termina el tiempo. Sí. Sí, Como igual te pasó digo. la otra vez que también hubo, se fue, digamos, demorando, hubo varios inconvenientes y después no sé qué pasaba, no estaban, bueno, ahora tenemos siempre la misma sala, pero Sí. en el simposio fue así, hubo muchos inconvenientes. Sí. Por eso, seguramente, aparte vamos a ser nosotras, chicas. Pero era nada otra de- cosa, por eso. El simposio era otra cosa, estábamos con otra gente. Acá vamos a hacer nosotros una reunión ahí entre Exactamente, una reunión. Bueno, pero te quiero decir, como se empieza desde las 13, 14, 13 Totalmente. horas, se puede estar demorando y no vamos a llegar a ver todo para mí. Chicas, qué largo día, No, qué largo. Yo me voy a querer, no, encima tras que no me gusta todo eso. Y después nosotros, Gaby, El martes, con Gaby el martes. El martes. Sí, yo también tengo el martes. Yo Pero también un ratito tengo. el martes. Sí, 2 horas. a la mañana mucha. tiene. Pero ¿qué un ratito? Chicas, 10 minutos. 10 ustedes minutos ponés vos, disculpen, pero vos pero tenés que estar pará. toda la mesa. Ey, esperá. Sí. Ah, claro. Hablamos ahora. Sí. Lo que le quiero explicar a los estudiantes que somos 5 nosotras, que solo hay 6 estudiantes conectados. Sí. Dice que son prácticamente las clases de consulta. Sí. Unos minutos más y nosotras estamos hablando de lo que es el Congreso de la Democracia, ¿saben? Sí, le Por eso estamos ahí. Sin Irina. Sin Irina. Hola, profe, buenas tardes. Perdón, yo no me puedo quedar toda la clase, me puedo quedar un poquito más. Pero quería preguntar algo específico del trabajo final de la entrevista. Yo entiendo que los requisitos de la entrevista sería entrevistar a una trabajadora social que se esté desempeñando dentro de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario o dentro de una ONG. Yo, intentando cumplir esos requisitos, me pude comunicar y conseguí el contacto de varias trabajadoras sociales. Una se desempeña dentro del PAMI, otra, si no, otra que se desempeña, trabajó 20 años en el hogar del huérfano, que era una ONG, actualmente Pero Gabriela trabaja en PAMI. Bueno, puedo. dirige el centro de discapacidad. Yo quería preguntar si alguna de estos dos contactos, alguna de estas dos trabajadoras sociales podrían adecuarse a las características y a los requisitos del trabajo. Sí, le vamos a decir, nosotros pretendíamos acotarlo. Sí, decime, Irina. Eso, por ejemplo, quería preguntarle más específicamente, me interesa un poco más poder hacer la entrevista a, por ejemplo, a las trabajadoras sociales que se desempeñan Dentro del PAMI. Entonces, nada, mi pregunta específica y mi pedido es si podía realizárselo a ella y que adecuarla a los requisitos de la entrevista. Sí, por supuesto que sí. Es más, ¿Quién es la trabajadora social? Se llama, ya te digo, Bueno, me pasaron, tengo un montón de contactos que fui recolectando estos días, así que ya lo digo. Mientras la buscás, Ivana, vos decirle que nosotros pretendíamos en un momento que se acotara a un... Analía. mira, Piazza. Analía Piazza. Analía Piazza. Es de Alcorta, Analía. ¿Vos vivís allá?
Sí. Vos sos No, de no, yo Alcorta, soy de Rosario. No, yo soy de Rosario, pero me pasaron tanto el contacto de ella que se desempeña en los pueblos limítrofes, que es, por ejemplo, Alcorta, y la trabajadora social que se desempeña dentro de Rosario. Nerina, mira, ahí Sí. yo quise abrir el práctico ¿Quién? para tener más fresca las preguntas. ¿Vos querés? No sé, me parece que me metí, estaban hablando otra cosa. Gabriela Rodríguez, ¿vos le habías preguntado algo? No, ¿quién es la de Rosario? No, solo de la trabajadora social. Primero que pueblos limítrofes no es, Nerina. Limítrofes uno tiene que explicar de qué es limítrofe y no es, ella trabaja Alcorta, Santa Teresa, Máximo Paz, ¿sí? Es lo que trabaja Analía y nos parece muy bien si te podés contactar con Analía. ¿Estamos? Perfecto. Yo lo que te digo, Nerina, para que tengas en cuenta y lo tengan en cuenta todas, cuando pensamos en el práctico, lo pensamos más en principio, como primer momento, lo pensamos para recuperar la experiencia en concreto del revuelto Gramajo, que es una experiencia que se hizo en la municipalidad. Por pandemia no se pudo continuar. Bueno, Susi es un integrante de esta experiencia, pero pensamos en la posibilidad de recuperar esto en las voces de los trabajadores sociales que hoy están trabajando tanto en hospitales como en APS, en los centros de salud, en Rosario. Es una experiencia concreta que tuvo un inicio, tuvo un objetivo y queríamos ver qué había pasado con la sistematización de esa experiencia. Y que ustedes puedan contraponerlo o ponerlo, no sé, bajo la lectura del texto que está dentro de la unidad número 4, que es sobre sistematización, como una propuesta alternativa del trabajo social en esa época. Pero también conocimos a trabajadores sociales que desde ONGs habían hecho procesos de sistematización que quizás tenían otra lógica, otra manera de ver la propuesta, que podía ser más coincidente con esa propuesta que se hizo en ese momento, en el 80 y pico, o podían pensarse de la sistematización más actualizada. Como ONG, Susi, nosotros habíamos escuchado a la trabajadora social que trabajaba en los planes de vivienda. ¿Te acordás? Que la vimos. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Bueno, Susi se fue. Justo. Sí, se escucha bueno. perfecto. Bueno, nosotros habíamos justo, por eso le agregamos ONG, para no quedar tan recortada, porque a lo mejor son muchos alumnos y no tenemos tantos trabajadores sociales dispuestos a contestar la pregunta. Ustedes van a encontrar que hay una pregunta que está súper dirigida al revuelto Gramajo. Dicen, bien concreto, o sea que esa pregunta no se la pueden hacer a aquellos que elijan que trabajen en ONG, porque no conocen el revuelto Gramajo, no son parte. O sea que hay preguntas que cuando dice revuelto Gramajo es pues solo y específicamente para las trabajadoras sociales que fueron parte de esa experiencia. Ustedes pueden tomar de esas preguntas todo lo que quede por fuera de esa, ¿se entiende? Porque ustedes van a hablar con trabajadoras sociales que hicieron otra experiencia, en el caso que no sean de la municipalidad, de la Secretaría de Salud Pública. Hay una trabajadora social en concreto, que yo ahora voy a esperar que Susi se enganche para ver si recuerda el nombre, que trabaja en una ONG que es sobre vivienda, la autoconstrucción de viviendas, y que ella comenta en otro espacio de trabajadores sociales, ella comenta que hicieron toda una sistematización de esa experiencia por fuera del Estado como lugar, como empleador y como el que aporta los recursos para esa política pública, la política que era lo habitacional. Entonces estaba interesante, estaba bueno para poder pensar, porque además tenía mucho que ver con esa práctica reconceptualizadora de esta propuesta de la autoconstrucción, de la conciencia del derecho a la vivienda. Bueno, era interesante, pero así también ustedes pueden conocer a otras trabajadoras sociales que hayan hecho una práctica parecida o hayan intervenido en proyectos de ONG que no es propiamente o directamente del Estado, ¿sí? Pero fíjense que una pregunta está como muy dirigida al revuelto Gramajo. Guarda que no se la hagan a las trabajadoras sociales que no trabajan o no conocen lo del revuelto. Nerina, en el caso tuyo, que vos vas a trabajar con las de PAMI. ¿Sí? Porque si no va a quedar como una entrevista, sí, va a quedar como una entrevista poco preparada. ¿Te imaginas que le digan, saben del revuelto Gramajo y no tienen idea? O sea que eso lo tienen que seleccionar bien y ensayar muy bien un poco cómo van a orientar la entrevista.
Pues a lo mejor ahí, porque si nos teníamos que poner a hacer la diferencia. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros de la entrevista? Digo. ¿Y qué nos interesa a nosotros de eso? Claro. Sí. Por eso, en principio, que ellos puedan dar cuenta de qué proceso pudieron hacer de sistematización, qué entienden por sistematización, para después nosotros, en el trabajo de ustedes, y después la discusión va a ser en la mesa de examen o en la instancia en donde nosotros podamos leer su trabajo y comentárselo, es a la luz de esa propuesta que se hizo en esa época. ¿Sí? Es la lectura de esa bibliografía que está consignada en el programa, en la unidad número 4, que habla sobre la propuesta de la sistematización, a ver si cuánto de eso hoy perdura, qué se resignificó de esa propuesta, si hoy tiene vigencia esa propuesta, a ver qué nos cuentan estos trabajadores sociales, ¿sí? Teniendo en consideración lo que se pensó en ese momento sobre lo que era la sistematización. Consideren cuando lean ese texto, consideren para qué, por qué lo pensaban, hacia quiénes iba dirigido, por qué era importante para ellos hacer la sistematización. ¿Sí? Léanlo en esa clave para después, cuando ustedes hagan la pregunta, intentar hacerle la misma pregunta a la trabajadora social con la que ustedes se entrevisten. La misma que le hacen al texto, hacérsela a la trabajadora social. Y ahí podemos ir viendo el contrapunto, qué pensaban en esa época y qué piensan hoy. Yo lo que quería decir, Silvana, es que una de las maneras que pueden estar contactándose con trabajadoras sociales que son de salud pública municipal es a través, digamos, de las profes o del departamento de práctica, porque muchas de las trabajadoras sociales son como referentes o tutores a la hora de las prácticas preprofesionales. Entonces, qué sé yo sé, por ejemplo, hay algunas colegas que yo he tratado de ver si podemos estar haciéndole entrevistas más en profundidad, y lo que te dicen es que, bueno, que con el guión no la pueden estar haciendo, a lo mejor la pueden estar contactando. Qué sé yo. Mirta Sotelo del Centro Emaús, es una colega que ustedes la pueden estar contactando. El Toco también lo puede, José Romero lo pueden también estar contactando. Roxana Lombardo también ha trabajado. Karina Urmeneta también, digamos, funciona como referente de las prácticas preprofesionales. Del Cowling, está en el Centro de Salud Cowling. También está Jacquelina. Y Jacquelina también. Jacqueline Barbero, pero ella está más en la parte de gestión, ¿no? Pero ¿cómo haríamos para contactarlos? Y bueno. ¿Cómo los podemos contactar? Y llamando al centro. Ese es otro tema. Claro. Son ustedes tienen que evaluar. Ah, mira qué bueno. Profe, yo había entendido que ustedes nos podían pasar el contacto. Sí, podemos pasarle los de los centros de salud donde trabajan. No tenemos todos los contactos. Claro. Sí. Pero es parte del trabajo de ustedes y claro, nosotros les estamos dando algunos nombres ahora, pero tampoco estamos descartando que si ustedes tienen una conocida, una afinidad con otro, un contacto con otro, como nos explicó Nerina, que ya había conseguido otro, tampoco lo estamos descartando. Estamos orientando las preguntas que pueden hacer en la entrevista y que en todo caso que nos ha ocurrido que puedan decir que no han trabajado sistematización, que no lo dieron mucho, entonces preguntar qué recuerdan de la formación, de haber trabajado sobre ese tema o qué creen que entienden por sistematización, porque también puede haber cierta confusión o no lo sabemos, con la trabajadora social y ahí ustedes indagan además de en qué año lo cursó, cuándo se recibió, ¿sí?
¿Se entiende? Porque también en la formación esto fue variando. Nosotros estamos haciendo en la cátedra una recuperación de intervenciones profesionales a la luz de fundamentaciones sociohistóricas, y realizar una entrevista a alguien que se ha formado en determinado tiempo y que realiza determinado trabajo, nos va a arrojar un montón de datos que a ustedes también le van a servir, porque lo que necesitamos en este aprendizaje es poder leer cómo intervienen en trabajo social y bajo qué supuestos, bajo qué formación, bajo qué fundamentos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces va a ser rico, pero además es parte del trabajo y es estrategia de ustedes encontrar y poder contactarse con alguna de las profesionales, algún profesional que esté aparte decías, trabajador social o en prácticas sociales, puede ser otro tipo de profesión, pero que realice este tipo de intervenciones. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, disculpen, la profesional que dijo que trabajaba en Sigue, el Cowling, Sabrina. el nombre de la profesional que dijo que trabajaba en el Cowling. Karina Urmeneta. Listo, gracias. Incluso también si ustedes encuentran que hay dificultades, porque las trabajadoras sociales en general están siempre súper ocupadas, corriendo, atendiendo, bueno, muchas situaciones a la vez, entonces ocuparse de contestar preguntas o que ustedes les lleven un tiempo para encontrarse, a lo mejor sea una dificultad para que ustedes puedan hacer el trabajo. Lo que lo pueden proponer es que si ustedes le envían por correo o le mandan por WhatsApp las preguntas, ellas también se las puedan contestar con un audio o se las puedan contestar escritas, darle otras alternativas en el caso de que no puedan dedicarse un tiempo a que ustedes le pregunten, hacer videollamada, encontrarse en el mismo lugar de trabajo, facilitarle a la trabajadora social para que acceda a contestar esas preguntas, ¿sí? Lo que se pueda. Claro, eso también quería preguntar. Yo, por ejemplo, bueno, voy a intentar organizar una entrevista tanto con la trabajadora social de Alcorta como con la trabajadora social de Rosario. Y igualmente quería preguntar si, o sea, capaz con la de Alcorta haga una videollamada. Mi pregunta sería, grabo la videollamada y porque hay en un cuadrito como una consigna que dice algo así como la transcripción o la desgrabación. Desgrabación. Desgrabar. Claro, sí, eso. Sí, que no nos mandes el video, sino sí, que vos puedas. Hay que grabarla. Claro, listo. Lo tenés que desgrabar. Listo. Profe, perdón, ¿qué significa eso de desgrabación? Ese audio o ese video que vos escribir, claro. Es ir escribiendo, pasarlo a papel, lo que se hable, ¿sí? Bueno, gracias. No solo las notas que ustedes puedan tomar. Vieron que uno cuando pregunta o está como en una clase, uno va tomando algunas notas. No, tiene que ser lo más literal posible. O sea, tal como lo dice la trabajadora social a la que ustedes entrevisten, tiene que ser lo más textual posible. Si ella vuelve a repetir la palabra, no importa, repítanla cuando la escriban. Si la dice de mal dicha, hay que escribirla tal cual lo dice, ¿sí? Porque es la palabra textual de la persona que ustedes entrevistaron. Por eso le pedimos que sea lo más literal posible, lo más igual a lo que se dice. Y cuando hay silencios, cuando hay incomodidades. Ese ejercicio, exactamente. Sí. ¿Sí? Susana está muteada, pero hay Candela pregunta, profes, yo personalmente no entiendo a qué va el trabajo. ¿Cómo sería la primer consigna? Perdón, no puedo hablar ni verme porque estoy en el cole. La primer consigna es el punto número 1 del trabajo práctico, que como dice es integrador, así que ese primer punto va a integrar toda la unidad, que es las nociones epistemológicas, intentando pensar de qué se trata en este momento esa matriz epistemológica, en el momento que estamos hablando histórico, en el momento
de ese periodo de la unidad número 4. ¿De qué matriz epistemológica hablamos? ¿De qué teorías sociales se está refiriendo este periodo? ¿Sí? Es, digamos, empezar a pensar toda la unidad, pensándolo, nosotros vamos a poner el eje en esa propuesta, que es la sistematización, una de las tantas otras propuestas que la unidad número 4 ofrece. ¿Sí? Educación popular, investigación-acción, son otras propuestas de intervención que la unidad 4 propone para poder pensar ese periodo, que estamos hablando de cuando vuelve la democracia. En ese momento hay una matriz de pensamiento que atravesó a los trabajadores sociales en cuanto a pensamiento y en cuanto a intervención. Una teoría social de donde se sustentaban para poder hacer y decir lo que hacían. ¿Sí? Un Estado diferente al del Estado de la reconceptualización, diferente al Estado de la primera unidad. Poder pensar todos esos elementos que son los que nos interesan, las instituciones como se veían en esa unidad, en ese momento histórico. Poder pensar todos esos elementos para después ir concretamente, meternos de lleno en la sistematización. Y en el segundo punto, esa sistematización, una vez que ustedes lean el texto que habla sobre eso, para poder entender de qué se trata la sistematización, que se propuso en un momento determinado, lo que intentamos es recuperar esa propuesta, pero desde el hoy, desde lo que están haciendo hoy los trabajadores sociales. ¿Qué piensan sobre la sistematización? ¿Si la hacen? ¿Para qué la hacen? ¿Dónde la hacen? ¿Sí? Si a lo mejor habría que explicar primero un poco la sistematización y después llevarla a lo que es a la entrevista. Claro, y después pegar la entrevista, pegar la desgrabación que ustedes hagan de la entrevista, pegarla en el trabajo. ¿Sí? Una pregunta. Habían dicho... Es un trabajo, sí. Tosco, habían mencionado a él. Porque lo José tuvimos... Romero. José Romero, sí. Claro, porque en intervención estuvo dando una charla de salud por las prácticas el año que viene. Así que bueno, capaz que consiga el contacto de él. Buenísimo. Sí, esa es la idea, que se la rebusquen a ver cómo pueden dar con estos trabajadores sociales. Profe, una compañera conoce una trabajadora social de Arroyo Seco y ella trabaja en el PAMI. ¿Puede ser o es preferible que busquemos una Silvana. de Rosario? Estamos a full con el PAMI. Silvana más. A full. Bien. Se llama Silvana Más. ¿Sí? Bien. A nosotros nos interesaba que seas de la trabajadora de esa experiencia social. Sí. No, bueno, no, yo no sé si se corta a mí o se va cortando. No, está bien, se escucha. ¿A mí me escuchan bien? Sí, bien. La trabajadora social de PAMI es Silvana Más y trabaja, como bien dicen, en PAMI. Ya nos nombraron a Analía Alcorta, también trabajando en PAMI. ¿Qué es lo que sucede? Y está muy bien que lo hagan, nosotros nos arrojará eso, otros datos, porque a lo mejor muy bien tienen experiencias ellas en sistematización, pero son trabajos bastante institucionales y con una institución que es a nivel nacional, con lo cual el territorio se trabaja, pero no en función de lograr sistematizaciones, porque tiene un marco institucional bastante acotado en ese sentido. Si bien las funciones en PAMI le podrían haber abierto, lo decimos nosotros desde el lugar que conocemos cómo funciona la institución. Entonces puede que tengan o no. La propuesta de Revuelto Gramajo es porque sí sabemos que efectivamente han logrado sistematizar una experiencia de trabajo para reflexionar sobre eso y avanzar. Ahora bien, ustedes pueden, y no les vamos a limitar a quienes tienen que entrevistar, porque eso depende de las posibilidades, la disponibilidad y la capacidad que tenga cada uno para conseguir un profesional que pueda darles y brindarles una entrevista. Nosotros lo que pretendemos con el trabajo práctico es ¿Se escucha?
Sí, sí, se escucha. ¿Ahí? ¿Se escucha? Nosotras pretendemos con este trabajo práctico integrar todo lo que venimos trabajando. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Es aplicando todo lo que se trabajó en un trabajo integrador. Integrador también, y como somos en la línea que lo venimos haciendo, es un trabajo integrador porque es un trabajo teórico-práctico, donde ustedes sus aprendizajes los van a volcar tanto en las habilidades como de conseguir la entrevista, como en la desgrabación, como en que puedan realizar un buen trabajo. Eso va todo junto con la presentación, pero tiene un trabajo que es teórico y de reflexión, que es el que les explicaba Silvana, que está en el primer punto, porque este trabajo se está dando para integrar la cuarta unidad. Es de aprendizaje de toda la cátedra, porque en la cuarta unidad ustedes van a volcar el camino que venimos realizando con cada periodo, que es buscar todo lo que tiene que ver con los fundamentos sociohistóricos que marcaron ese tiempo en el trabajo social. ¿Y de qué se tratan esos fundamentos sociohistóricos? Se tratan en la idea que hay de Estado, de cómo se entiende a la sociedad y se la comprende, y es lo que trabajamos en las dos últimas clases, más o menos en una presencial, en la otra lo trabajamos el otro día, pero tiene que ver con un periodo de apertura democrática donde la matriz por excelencia es la de la participación. ¿Con qué sostenida la participación? ¿En qué matriz de pensamiento? En la del materialismo histórico y dialéctico continúa, es lo que se recupera, es lo que se sostiene de la reconceptualización, con una mirada dialéctica integral de Bachelard, para ver la perspectiva epistemológica, ¿sí? Entonces ahí pretendemos que cuando ustedes expliquen bien lo social, será este pensamiento marxista, pero desde Gramsci, ¿sí? Para eso nosotros le vamos a dar algunos apuntes, porque si bien está trabajado y suponemos que ustedes trabajaron bastante la teoría social de Gramsci, le vamos a subir en comunidades apuntes sobre eso, sobre cómo se entienden las instituciones, que es un poco lo que estuvimos hablando desde Faleiros, pero le vamos a facilitar dos textos más, ¿sí?, que son los de Luró y Lapasad, que trabajan básicamente la idea de transversalidad y la de instituido e instituyente. ¿A través de qué? A través de los distintos abordajes institucionales que tienen que ver con grupo, organización e institución. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener esos textos. No les pedimos que desarrollen los textos, no les pedimos nada, sino simplemente que puedan reflexionar sobre qué idea de Estado es la que se está trabajando, cuál es la teoría social en la que se sostienen, cómo entienden a las instituciones, que es esta idea de espacios de lucha, que ya no hablamos de solamente aparatos reproductores de ideología dominante, sino, ¿sí?, como un espacio donde se puede dar lugar a este sujeto actor, que es lo que nosotros necesitamos que ustedes vayan incorporando en las categorías que se trabajan en esta unidad, que son participación, movilización con los movimientos sociales y organización, pero desde la mirada del sujeto actor. ¿Qué decimos con sujeto actor? Lo trabajamos el otro día desde Touraine, ¿sí? Este sujeto que participa, que tiene un espacio en la sociedad donde se moviliza, pero con una categoría de sujeto ya más entendida, con otro autor que es Morin, con esta idea de autonomía, dependencia, pero como
en tensión, pero es este sujeto social que a través de acciones colectivas, ¿sí?, es cómo se va construyendo. Entonces, ¿y por qué hablamos de acciones colectivas? Porque la línea de pensamiento es la de la participación. ¿Por qué se da? Justamente por lo que les habíamos pedido que ustedes puedan reflexionar anteriormente, porque es un periodo de apertura democrática, de construcción de la democracia, de pensar a las instituciones y a la institucionalidad como ese lugar donde la sociedad puede lograr, digamos, salir de la crisis en la que se encontraba. Y se pensaba que podía llegar a ser así. Si bien después vino otra etapa que ustedes la van a ir trabajando y en los años venideros, que en cuarto también la van a trabajar, que es todo el periodo de los 90, cómo esto de alguna manera se sostiene, pero ya con otros autores que nosotros conocemos como los posmodernos, donde el pragmatismo empieza a incorporarse fuertemente, como había sido en los primeros periodos del trabajo social, es toda materia de análisis y de reflexión. Por ahora, lo que a nosotros nos interesa es que ustedes puedan hacer esa síntesis en la primer consigna, para pasar a la segunda, que es ya bien teórico-práctica, porque ustedes tienen que reflexionar o preguntar bien para que el trabajador social pueda responder a lo que ustedes, al objetivo. ¿Por qué es este objetivo, además? ¿Y por qué este año solo trabajamos uno de los modos de intervención de este periodo? Si bien ahora vamos, y además los tomamos, porque ustedes accedieron en comunidades al audio de educación popular y al texto de educación popular, al audio de sistematización y al texto, y tienen otro modelo que nosotros trabajamos mucho y que lo van a trabajar en los años venideros también, que es el de investigación-acción, de Biogrossi. Son 2 textos y 3 textos, diríamos ya con el de sistematización, que son propuestas de este periodo, propuestas de intervención para lograr esta construcción de este sujeto actor, sujeto social que va a participar y que se va a construir a través y desde las acciones colectivas. Entonces es ahí donde hacemos foco, es eso lo que nos interesa. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Con el trabajo práctico, y alguien preguntaba, y está clarísimo en la consigna que decimos hasta 3. Pueden ser en grupo hasta 3. Sí, Silvana, ¿le querías decir algo vos? Profe, y si no se llega a formar un grupo, ¿no se puede hacer individual? Por supuesto que sí. Ah, claro, Sí. esa era la pregunta, porque los de la mañana Sí, preguntaban sí. eso. Ah, perdón. No pasa nada. No, claro que es individual. Si lo quieren hacer en grupo, es hasta 3. ¿Sí? Ahora, quiero fundamentar nuestra elección, que nos enfocamos en el revuelto Gramajo, nos enfocamos en sistematización de experiencias, porque si bien ahora nosotros vamos a trabajar educación popular, investigación-acción y sistematización, después de haber atravesado otros contextos sociohistóricos que fueron los 90 y posterior a los 90 el 2000, y del 2000 todo un periodo de mucha, como les dijimos antes, de mucha producción en materia de derechos que se pudieron palpar y quedaron bien transparentes en las leyes, en las instituciones y demás. Después pasamos por otro periodo
que fue el último, o sea, antes de esta gestión de gobierno, nosotros pasamos por otra. Entonces, ¿qué hubo? También hubo reflexiones, una mirada más introspectiva hacia el trabajo social y una preocupación, ¿sí?, a través de incluso que tuvo que ver con la ley, que es esta cuestión de que la investigación también es parte de las incumbencias profesionales. Hubo una búsqueda al interior nuestro y a estas preguntas que van por el lado de la sistematización. Es más, hay un texto que se llama reconceptualizar la sistematización, ¿sí? Entonces, como hay una vuelta a pensar estos procesos para el trabajo social, nosotros nos preguntamos, ¿y qué pasó cuando esto no pasó? Si es que no pasó y cuánta experiencia hay en las prácticas profesionales sobre esto que nosotros podríamos haber dicho educación popular también, podríamos decir investigación-acción, que sabemos que entre los antropólogos se puede llegar a dar más y ustedes mismas hicieron esta relación con la etnografía cuando trabajamos el periodo de la reconceptualización, ¿se acuerdan? Con los hermanos Zavala y todo esto de trabajar y construir saberes desde los sectores populares. Es necesario y en territorio, y en el lugar, y con el lugar. Entonces nosotros necesitábamos ahora que revisáramos un poco qué es lo que está pasando con los trabajadores sociales ahora, qué quedó de todo esto que les estamos formando en segundo año. A lo mejor otros recibieron ese tipo de formación en otras materias y no en la cátedra que nosotros trabajamos. No lo sabemos. Queremos que eso sea parte del trabajo de ustedes. Ahora bien, dijimos, este periodo que estuvimos trabajando en la cuarta unidad, que es el de la apertura democrática, pudo haber tenido algunas reflexiones posteriores, como les dije antes, en los 90, e incluso las que buscamos ahora, pero es lo más cercano a lo que nosotros, porque no hubo ruptura. Nosotros trabajamos hasta ahora rupturas fuertes en trabajo social, que fue toda la del interaccionismo simbólico con el periodo tradicional y Mary Richmond y las pioneras, ¿sí?, con un trabajo social más empírico, ¿sí?, y fundamentado desde ese lugar. Luego el periodo de la reconceptualización que produce una ruptura, y es una ruptura sobre todo ideológica, que es con esta reflexión, ahora lo vamos a volver a marcar. Sin embargo, después de esa segunda ruptura, que podríamos decir en términos de Bachelard, cuando lo trabajen mejor ustedes, y de hecho algo vimos la clase pasada, y además tenían las guías, ¿sí?, ya no hubo otro. O sea, lo que hay es un trabajo social en la actualidad haciendo reflexiones sobre este trabajo social que estamos trabajando ahora, ¿sí?, con investigación-acción, con educación popular, con sistematización y demás, y todo lo que dentro de las matrices epistemológicas fue avanzando en lo que ustedes conocen como teorías más cualitativas, más de trabajo con enfocados, o no quiero decir solo enfocados, sino privilegiando a los sujetos en estas intervenciones. A los sujetos, pero a partir de este periodo empieza este interés por la construcción de sujetos, ¿sí? Y cuando decimos construcción, no es que hay que construirlo, sino que lo que hay que construir no es ese sujeto individual, sino ese sujeto social. Porque sujetos ya los consideramos sujetos. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Entonces, para esta mirada y desde esta perspectiva de participación,
el modelo de educación popular es un modelo que viene a tratar de plasmar aquello que entendíamos como praxis, ¿no? Como esta unidad entre el pensamiento y la acción, que si bien se venía proponiendo desde la reconceptualización, había quedado trunca porque lo que se hizo fue repetir una lógica inductiva y era solo acción, pero con un pensamiento que no se tensionaba la acción, sino que ya se tenía, que era un preconocimiento, un presaber o una idea que ya se tenía de este sujeto o este hombre alienado y oprimido, ¿sí? Ahora se piensa la intervención, pero la intervención, tanto en trabajo social como en ciencias sociales, en otras materias, que fue, por ejemplo, en la educación, por eso se habla de educación popular, como esta hacerlo, o sea, intervenir desde el conocer haciendo, ¿sí? Entonces, esta unidad entre la acción y el pensamiento es la que va a darle el rol a cada hombre, a cada sujeto, y es ese el rol que nosotros pretendemos en esta unidad para lograr la participación. Entonces, educación popular se basa, y como se los decía Susi en sus audios, en algo que Carlos Núñez lo plasma como educar para transformar o transformar para educar. Y no es más que una práctica política. Es la teoría, pero a partir de la práctica, y no la teoría sobre la práctica, sino ahí, van juntas, en tensión, ¿sí? Y esta conciencia de lograr la transformación. Eso no se pierde, eso continúa de la reconceptualización, pero por supuesto que ya no es, ¿se acuerdan como decíamos, por el pueblo, sino con el pueblo? Investigación-acción es otro modelo que va a trabajar igual, ya desde un contexto más, digamos, político en términos de organización popular, porque la idea es trabajar con los sectores populares, y se trata también de una actividad educativa. No es más que lograr la participación de la comunidad para que analice su propia realidad. Educación popular es casi, cuando ustedes lo lean el texto de Núñez, también va a hablar del análisis de la propia realidad, de tratar de objetivar esa realidad. Objetivarla, ¿se acuerdan? Era como ponerla fuera, pensarla desde otro lugar, analizarla. Y ese análisis de la realidad es como el punto de partida para el inicio de esta investigación, de este proceso, que va a dar lugar luego a lo que puede uno a largo plazo pensarlo como la modificación, el cambio o la transformación de la realidad. Desde ese lugar es que nosotros consideramos, no nosotros, lo dice Saidene también, que son alternativas, son propuestas que fueron alternativas superadoras para la intervención en trabajo social, porque nos habíamos quedado con esos modelos de la reconceptualización, aunque no querían, pero eran encorsetados, muy esquemáticos, con mucha cosa, cuando acá nosotros lo tenemos que simplificar en términos de Bachelard, de práctica, teoría, práctica, en esta espiral, ¿se acuerdan? ¿No? De manera espiralada, donde es a partir de la práctica se da la teoría, se vuelve a la práctica, pero no a la misma, sino siempre renovada, y teoría, práctica, teoría. Ahora, no es práctica desde el dato de los sentidos, es una práctica, es una praxis, es acción y conocimiento. Toda práctica lleva un conocimiento y toda teoría tiene una práctica. ¿Recuerdan eso? Eso tiene que quedar claro.
A partir de ahí, ustedes tienen que poder decirnos, y de hecho lo van a hacer en el trabajo práctico, lo mismo que hacemos ahora con estas propuestas, lo van a hacer ustedes con sistematización. Tienen un texto que es el de Gañetén, que también básicamente Gañetén lo que pretende es reconstruir la práctica, ¿sí? Y reconstruir la práctica es justamente sistematizarla. ¿Y cómo se reconstruye si no es más que a partir de la sistematización? Que es esta cuestión de alguna manera ordenarla y reflexionarla sobre esa, pero siempre con el otro, con los otros. De esto se trata el sujeto social, pensar en el otro, nada más. Ahora bien, en educación popular tienen ustedes el trabajo que les pasamos, pero práctica, teoría, práctica, el primero, que es el punto de partida, que es la práctica, es un punto de partida que conlleva un triple autodiagnóstico. ¿Lo pudieron leer o escuchar? ¿Esto que digo? ¿O los tengo todos congelados? No los escucho yo. Yo escuché el audio, profe. El audio sí lo pude escuchar, estuve tomando nota, todavía no leí el texto. Bueno. Esto del triple autodiagnóstico, que por ahí cuesta comprenderlo cuando se lo lea Núñez, yo creo que no, después nos facilita trabajar con investigación-acción, trabajar con sistematización. El otro texto es el de, ¿cómo se llama? Ay, no me sale ahora. Bueno, ya me va a salir. Pero bueno, es necesario que ustedes se pongan ahí con Bio Grossi y con Carlos Núñez para poder trabajarlo, porque cuando uno lo desentraña y a partir de ejemplos logra esto, comprender de qué se trata la práctica. Y la práctica entendida desde Núñez y desde educación popular es triple. ¿Por qué va a ser triple? Porque se da en ese momento el reconocimiento, dice, ¿sí? El reconocimiento de la realidad en la que uno vive, pero dice realidad objetiva. Quiere decir que podemos, el hecho de pensarla la realidad, ¿no? De pensarla, de ponerla en la cabeza solamente de manera racional y pensar lo que está pasando, lo que nos pasa, uno puede ya ir objetivándolo de manera de poder mirarlo, como analizarlo, alejarlo de lo que está, los sentimientos, esto empírico, todo lo que nos pasa con esa realidad. En ese análisis de esa realidad en la que se está viviendo, uno analiza, no uno, sino con el grupo. En educación popular se hace siempre con el grupo, con los otros, con el grupo que se esté trabajando. Se analizan las acciones que se hicieron para cambiar lo que estaba pasando. Y cuando se analizan esas acciones, se interpreta por qué se hicieron esas acciones y no otras. Eso va a dar lugar al segundo momento, que es la teorización. Eso es práctica, teoría y práctica. Fíjense que cuando les dije práctica era un montón de cosas pensadas y analizadas. Entonces es práctica, pero una práctica que es pensada. Para la teorización, ya que es el segundo punto en educación popular, ya se trata de construir conceptos, que son conceptos que van siempre, por supuesto, como decíamos con Marx, del análisis a la síntesis, ¿no? Que es todo ese proceso de abstracción. Para un regreso a la práctica, ¿qué es esto? Práctica, teoría, práctica, vuelve a la práctica, pero avanzando
avanzando creativamente para alejarse de lo que era la propia realidad. A ver, no sé cómo explicar la propia realidad más que eso que te está pasando y que no te deja ver otra cosa. Y hay que tomar distancia de eso, ¿sí? Está muy bien trabajado en educación popular en ese texto, y en el texto de Biogrossi, que es el de investigación participativa, también va a haber un momento de punto de partida, que también lo va a llamar, como lo llamaban los reconceptualizadores, ¿se acuerdan? De aproximación. Pero a lo que se aproxima es a ese objetivo, digamos, estratégico que se proponen a partir de las necesidades, a partir de las expectativas que tenía la propia comunidad. Ahora, ¿cómo conoce las expectativas? Tienen que pensarlas y analizarlas. Por eso, una vez que están puestas, se da esa aproximación pensando en qué es lo que se quiere cambiar, o qué es lo que se necesita, o cuál es la expectativa y el objetivo de lo que se quiere, ¿sí? A partir de eso se analizan los obstáculos que hubo para no lograr eso, que es casi como las acciones que hicieron en educación popular para cambiarla. Acá se analizan los obstáculos. Después se analizan si esos obstáculos son propios, locales, o son que no los puedo manejar, son extra, ¿sí? Y después entonces se va a la parte más teórica, que es elaborar un poco esas contradicciones principales que se dan en lo que pienso que debería ser, en los obstáculos que hay, y cuál es ese reordenamiento lógico que puede haber. Todo esto, ¿sí? Para ir evaluando qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, que después en términos de Gramsci podríamos llamar el análisis de la coyuntura, ¿sí? Uno puede decir o reflexionar sobre cuáles son estratégicamente las cosas que se pueden hacer, lo que es viable, lo que es posible hacer, ¿sí? Piensen que ustedes, yo creo que en primer año incluso ya habían trabajado con otros textos sobre esto de que no hay, que el problema no se puede definir un problema si previamente no estamos pensando en las posibles soluciones, sino de lo que hablamos es de malestares, de cosas que nunca vamos a cambiar, y sería casi hasta fatalista, no se puede resolver nada. Ahora, cuando defino y cuando decimos definir el problema, hablamos de situar. Entonces, estamos hablando de sujeto situado, de problema situado. Cuando esto está situado, ¿sí? Que no es lo mismo que recortado para los tradicionales. Cuando está situado, quiere decir que puedo nombrarlo, que puedo partir de esa problemática situada en términos de que ya analicé todas sus múltiples determinaciones, qué son las cosas que están pasando. A partir de eso es posible lograr intervenciones en términos de modificaciones, de buscar, no quiero decir soluciones, de buscar encontrar estrategias para poder modificar lo que está pasando. Social el que encuentre ese camino, sino que se hace con las salidas, las posibles respuestas, las posibles soluciones, y las que sean las más viables. Pero todo eso está pensado y fundamentado teóricamente. ¿Se entiende lo que les queremos decir? Más o menos ustedes total lo tienen hasta ahora bastante trabajado con los audios y los textos que les acercamos. Pero lamentablemente nosotros ya estamos, yo creo que debo estar oscura, ¿no? Está.
No, más o menos. Hay un texto que creo que lo pusimos en la bibliografía. ¿Ahora me ven? Sí. Igual es como que está muy abajo de la cámara, pero no importa. Bueno. No se te ve la cara Que siempre... tanto. Ahí. Ahí. Pero es lo que pasa es que yo los veo a ustedes, ahí me ves, sí. Ahí me veo. Sí. Yo me veo, pero no quiero que se me vea tampoco todo eso. Queda como una... No me gusta porque es como un autorretrato, prefiero no verme. Bien. Hay un texto que está bueno y que yo creo que me debo haber remitido a ese al principio de año. Lamentablemente nosotros nos queda solo una clase que va a ser la presencial y creo que vamos a estar hablando sobre todo los ajustes que tenemos que dar y lo que faltó ya con la mirada a los exámenes finales. Por eso el trabajo se los pedimos para el 25, ¿sí? De noviembre. Y ya después empiezan las mesas y la primera mesa de examen es el 2, ¿no? Iba a ser el primero y ahora es el 2. Así que el que está y puede presentarse a rendir sería bárbaro porque ya viene por lo menos armado con todo lo que estuvimos trabajando. Pero el texto se llama Una lectura epistemológica del trabajo social, que es de Saibene, y hace casi una síntesis de todo lo trabajado en la cátedra, donde ella trabaja esta idea de cómo en la profesión es necesario que entendamos, ¿sí? Sus producciones a lo largo de la historia, para poder reflexionar sobre eso y dar cuenta un poco de las contradicciones que se fueron dando, tanto en el trabajo social como para ubicarnos en que la realidad es contradictoria, ¿sí? Y que definir y un objeto para el trabajo social y para la profesión, siempre el análisis tiene que estar dado desde lo social y desde lo histórico. Si bien hay una perspectiva teórica que es la que me hace mirarlo desde determinada manera, el objeto con lo que nosotros trabajamos, objeto-sujeto, porque hasta ahora estuvimos hablando de los objetos sociales, están condicionados social e históricamente. Y de esto tenemos que ser conscientes. Por lo tanto, la construcción va a ser en función de eso y en función de los objetivos que tenemos como trabajadores sociales, ¿sí? Pero lo que está claro es que no podemos pensar en poder intervenir sobre alguna situación pensando que que el conocimiento va a ser inmediato, que en realidad nos dicen, bueno, vas a trabajar esta problemática y ya viendo solamente lo que le pasa, creemos que entendemos todo y que lo podemos definir. Y por eso es interesante que nosotros hayamos trabajado históricamente cómo fue interviniendo el trabajo social. ¿Pero para qué? Porque fue siempre interviniendo desde las relaciones sociales, pero con miradas diferentes. Un periodo tradicional, ¿se acuerdan? Pensando en el individuo con problemas, ¿sí? O con problemas el individuo, la comunidad, pero nunca una comunidad integrada, siempre aislada. Un periodo de la reconceptualización donde ya no pensábamos al individuo con problemas, sino a un hombre alienado, dije hoy, pero es el hombre oprimido o explotado, y entendiendo todo el sistema social con sus contradicciones. Y un trabajo social que nosotros decimos después de la reconceptualización, donde lo que tratamos de comprender son cómo se dan las relaciones sociales, estas relaciones que ustedes ya el año que viene la van a trabajar más desde una mirada más compleja, pero que están sostenidas en la dialéctica, ¿no?
pero que no quedan en relaciones sociales, porque son relaciones sociales, pero con una mirada hacia los sujetos, hacia interpretar cómo están y cómo actúan, cómo viven, cómo se desenvuelven esos sujetos en las relaciones. Si bien trabajamos las relaciones sociales, pero entendido en esas relaciones estos sujetos. Por eso dijimos que habían sido más bien rupturas las anteriores, ¿sí? Ahora hay una recuperación de aquello que quedó de la reconceptualización, de esos objetivos, pero con una mirada más interpretativa sobre la construcción y sobre los sujetos sociales. ¿Por qué hablamos de sujeto? Porque ya se acuerdan que la... Sí, me encanta, porque me siento como que no quiero viniendo con terminar el así, pues ya... sería como en los clásicos, el problema lo tiene la persona, después en la reconceptualización el problema estaría en la estructura, y en la post-reconceptualización los problemas estarían en las relaciones sociales. ¿Se podría interpretar así? Ya, el problema, digamos. Muy bien. Como para no, buscar el ahora foco del nosotros... problema. No, ahí cuando vos hablas de relaciones estamos hablando de objetos, ¿no? ¿Dónde vamos a trabajar? Pero para ubicar el problema ya estamos hablando de problema situado. Y un problema situado no es ni individual ni de estructura, es más complejo. Y es esas dos cosas en tensión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que nosotros entendemos y de una interpretación de la dialéctica de lo que vamos a hablar es de producción y reproducción social. ¿Sí? Es decir, esta tensión entre que los sujetos se construyen a través de la estructura, pero la estructura está construida por sujetos. Esto es en tensión, ¿sí? Ahí entiendo. No sé, es más difícil. Pero, ¿se entiende? Ya cuando comprendimos la tensión, antes eran cosas separadas. Analizar las dos cosas, la estructura y los sujetos, digamos, la persona y la estructura, encontrarle la vuelta ahí. Muy bien, pero ya no son dos cosas. Es la misma cosa que entendemos que es contradictoria. Que produce y reproduce. Se corta, Gaby. Son múltiples determinantes y múltiples componentes. Se corta. Vienen no se escucha bien. De afuera, que la estructura y todo viene hacia afuera, porque mágicamente. ¿Quién construye o quién determina las múltiples determinaciones? ¿Qué pregunta? ¿Quién? La estructura. ¿Qué hay en la estructura? Instituciones. ¿Me escuchan o se corta, Gaby? Te veo bueno. Se corta, Gaby, ¿Qué hay se cortó en la estructura, muchísimo. Sabrina? Instituciones. Qué pena. Ay, bueno, para. ¿Qué hay? Instituciones, dije, pero se corta. Tienen que voy a ver si... No, están en la super, Sabrina. Superestructura para Marx, ¿sí? No, en ¿Cuál la es estructura, la estructura que tenemos? En la estructura estarían los medios de producción disponibles y las relaciones sociales que van a estructurar el resto del sistema social. Podríamos decir la economía, ¿no? ¿Sí? Claro, las la base relaciones económica. materiales de producción y demás. ¿Y quién determina eso? Los mismos hombres. La base económica, ¿quién la determina? El sector burgués. Exactamente. Entonces, estructura
y hombre y sujetos, sí, es que es producción y reproducción. No hay algo que esté por encima de todos y de eso se trata, ¿entienden? ¿Sí? Sería como... Y esto que vos decías... Y perdón, vos sí. que antes mencionabas a Gramsci con el sentido de lo práctico, Gramsci me parece que cita a Marx cuando dice que la humanidad no se plantea un problema que no pueda resolver. O sea, hasta que no se agoten todas esas relaciones, bueno, no me acuerdo la cita concreta, pero en análisis de la situación, ese es el texto de Gramsci. Muy no sé bien. si viene por ahí así. con lo que vos Por eso, decías antes. Gramsci, lo que... sí, claro que viene. Ahora empezamos a ver cómo todos estos autores que estuvimos leyendo empiezan a cobrar sentido, pero sobre una base dialéctica, ¿sí? Comprendiendo esto de la dialéctica. Porque cuando uno comprende la dialéctica, ya entiende que la realidad es contradictoria. Y a partir de esa realidad contradictoria, interpretamos los problemas. ¿Eso se me escuchó o no? Sí, profe, se escuchó. Por ejemplo, sería en este último paradigma, digamos, post-reconceptualización. Entonces, como que estaría como más caracterizado por un cambio de percepción y de concebir esas relaciones sociales, o sea, en intentar entender desde otra lógica esa dinámica y esa misma dialéctica que caracteriza las relaciones sociales en las cuales todos nos vemos inmersos, pero no desde un lado del binarismo propio de sujeto, ¿cómo es? Oprimido u opresor. Individual, egoísta, no sé. Claro, oprimido u opresor, sino como más... Muy bien. Es Está algo como muy más bien complejo. como lo dicen. Sí, claro. Y a ustedes les queda, esta es la apertura, ¿eh? Esta es por donde empezamos. ¿Qué tomamos de la reconceptualización y qué dejamos? Entonces, lo que hacemos ahora es eso. Después les queda mucho camino por recorrer, que van a trabajar distintas teorías sociales que tampoco son muchas, pero son ya más interpretativas, que ustedes lo vieron también en problemática, y van a poder comprender más lo que estamos analizando ahora. Pero sí nos interesa esto que vos decías, Nerina. Terminamos con esta cosa así, que ni siquiera para los tradicionales, ni siquiera era binaria, los problemas eran individuales, solo se miraba al individuo y lo que le pasaba, o a la comunidad y lo que le pasaba, aislada de todo